Bueno, ¿cómo están? Para evitar la clase del fin de semana, mejor he decidido hacer un pequeño video, así cuando ustedes puedan lo ven. Bueno, creo que al final terminamos ganando todos. Entonces, miren, quiero que analicemos un poquito, que esto sí es parte del examen y va a ser bien importante que lo tengan claro. Lo hemos visto en algunas clases, sin embargo, quiero que esto quede muy claro. Esto es parte de la lectura de Dornbusch. Sin embargo, quisiera que un poquito lo analicemos. Son las variaciones, expansiones, contracciones que se pueden generar en este concepto, ¿no? Del punto de equilibrio entre oferta agregada o la cantidad total de bienes que se generan en una economía versus el nivel de precios y la demanda agregada en el entendido que este está referido a dados o dado el nivel de precios, la cantidad de bienes que una sociedad va a demandar. Entonces, este punto de equilibrio resulta en un nivel de precios y en un nivel de producción, un nivel de ingreso que es común para ambos conceptos, ¿no? Oferta agregada y demanda agregada. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que, bueno, vayamos viendo eh, las variaciones dentro de esta relación punto de equilibrio que se genera entre oferta y demanda agregada. Entonces, podríamos partir, sé que lo hemos visto antes, pero quiero indagar en algún otro detalle, cuestión de que esto quede totalmente claro para el examen de este martes, ¿no? La expansión de la demanda agregada en el caso clásico. Recordemos que el caso clásico es aquel que está referido a una oferta agregada que es totalmente vertical. Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando la demanda agregada se expande? La expansión de la demanda agregada, que puede ser resultado del cambio en los niveles de consumo, que puede variar como resultado de cambios también en los impuestos, las inversiones o los niveles de inversión que están relacionados con el tipo de interés, el gasto público o eventualmente, por ejemplo, las exportaciones netas. Entonces, bueno, tenemos una expansión de la demanda agregada. Pensemos en que el consumo, la inversión, el gasto o las exportaciones netas han crecido, ha permitido que nuestra demanda agregada se expanda. Sin embargo, veamos qué es lo que ocurre en la relación del punto de equilibrio inicial entre demanda agregada y la oferta agregada a largo plazo. Primera instancia, bueno, como dice acá, la oferta agregada es a largo plazo. Asumimos de que todos los factores de producción están siendo plenamente utilizados, incluido el trabajo. Pensamos de que el capital igual está siendo óptimamente utilizado. Lo mismo ocurre con em, la materia prima, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que podemos ver es que esta expansión de la demanda agregada no va a aumentar la cantidad de producción simplemente porque estamos produciendo todo lo que es posible, dadas las capacidades que tiene la economía en ese entendido. Entonces, bueno, dado que el trabajo también está siendo empleado óptimamente, existirá un pequeño porcentaje de desempleo, que ya lo hemos hablado, es la tasa de desempleo natural, que en muchos casos se lo considera una tasa de desempleo menor al 5%, ¿no? Que bueno, puede darse pues en cualquier situación en donde, por ejemplo, como consecuencia de el incremento en el nivel de consumo, que obviamente va a aumentar la demanda agregada, va a dejar afuera algún porcentaje de personas que no les va a demorar demasiado tiempo conseguir una nueva fuente laboral. Entonces, es como un empleo que se reabsorbe por parte de la economía, se lo conoce como empleo friccional o desempleo friccional, el paro friccional. Entonces, en ese entendido, podríamos decir que existe pleno empleo, el desempleo no representa un problema, aunque esta pequeña proporción de gente que no tiene trabajo es bueno, una tasa de paro que va a ser posteriormente absorbida por el mismo, bueno, por el mismo mercado, ¿no? Bueno, entonces primero asumimos de que existe pleno empleo, como también estamos haciendo uso de todos los factores de producción, es por eso que no podemos aumentar la capacidad productiva, en este caso, de la economía. Otro, la demanda agregada, bueno, ya lo hemos visto, se expande como consecuencia de la variación de cualquiera de los cuatro elementos que hemos citado, elementos claves de la demanda agregada, o de repente, lo habíamos visto en la clase también, podría darse como consecuencia de un cambio en la oferta de saldos reales. La cantidad de dinero existente en la economía, que bueno, hemos visto, aumenta. Esto va a generar una disminución del tipo de interés. La disminución del tipo de interés genera un aumento, por ejemplo, en lo que es los niveles de inversión. Al aumentar los niveles de inversión, aumenta la demanda agregada, bueno, directamente la producción, y esto tiene un efecto directo en la demanda agregada. Pero bueno, en estricto rigor, o podría ser, bueno, la disminución en el tipo, en el impuesto que va a generar también un incremento en el consumo,
puede darse desde varios frentes, ¿no? Esta expansión de la demanda agregada. Lo que sí podemos ver es que existe un desplazamiento hacia la derecha, una expansión de la demanda agregada. Por otro lado, lo que hablamos en un momento, va a ser muy difícil que el nivel de producción aumente, dado que estamos produciendo utilizando de manera óptima todos los factores de producción. Y por último, se genera inflación. Obviamente la producción no aumenta, pero vemos que como consecuencia de la expansión en la demanda agregada, cuando hablamos en términos del caso clásico o la oferta agregada a largo plazo, lo único que varía realmente es el nivel de precios. Entonces podemos ver que se presenta un proceso inflacionario ante este fenómeno, cuando nuestra oferta agregada no puede producir más de lo que produce porque está utilizando óptimamente todos los factores de producción y lo único que generamos es una expansión de la demanda agregada como resultado, por ejemplo, de la manipulación de los impuestos o de repente los tipos de interés o eventualmente el tipo de cambio para de alguna manera modelar lo que ocurre con el sector externo. ¿Ok? Bueno, entonces este es el primer caso de variaciones dentro de la relación entre oferta y demanda agregada. En este caso, el primero es esta expansión de la demanda agregada ante la existencia del caso clásico. Siguiente. Veamos qué es lo que ocurre cuando estamos frente al caso keynesiano, que a diferencia del caso clásico, bueno, podemos ver una oferta agregada que es, bueno, totalmente horizontal, ¿no? Esto se debe, como ya lo hemos visto en algún momento, el nivel de precios no va a variar. Los empresarios básicamente no están dispuestos a cambiar sus estructuras de producción en el corto plazo, ¿no? Pero lo que sí podemos decir es que al no utilizarse óptimamente todos los factores de producción, inherentemente sí existe, ¿no? Un desuso de los mismos. Entre ellos, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita, un, eh, un existente desempleo, un existente paro en la economía. Pero bueno, en este caso, la oferta agregada es a corto plazo, los factores de producción no están siendo o no están funcionando óptimamente, no únicamente el empleo, pensemos en el capital, la materia prima, de repente las implementaciones tecnológicas, las mejoras tecnológicas dentro de los procesos de producción no están, no están replicándose tal cual deberían, y esto genera, bueno, en el muy corto plazo, que la oferta agregada tenga esta forma, ¿no? Totalmente horizontal. Entonces, uno, no existe pleno empleo, de hecho existe desempleo. Y al existir este desempleo, por ejemplo, una expansión de la demanda agregada nos va a permitir optimizar o en todo caso maximizar, aumentar, perdón, lo que vendría a ser la cantidad de producción. En el entendido que hay mucha gente que está buscando trabajo, podemos contratar a esta gente y esto va a tener un efecto directo en la cantidad de producto que obtengamos en esta sociedad. Siguiente, la demanda agregada, bueno, se expande, como en el caso anterior, como consecuencia de la variación, puede ser de la oferta de saldos reales, o de repente del nivel de consumo que cambia por los impuestos, las inversiones que tienen que ver con los tipos de interés, gastos públicos y, bueno, el sector externo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, la demanda agregada puede expandirse por cualquiera de estos motivos. Siguiente, el nivel de producción varía dado que no se están utilizando óptimamente todos los factores de producción. El caso más emblemático, o en todo caso un poquito más fácil, comprensible, podría ser el del empleo, ¿no? No estamos utilizando toda la masa laboral que existe dentro de esta economía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Al emplear más personas, dado que hay muchas personas disponibles para trabajar, entonces lo que se genera también es un incremento en la capacidad productiva y bueno, una expansión en la demanda agregada va a generar en el corto plazo, utilizando esta oferta agregada keynesiana en el corto plazo, que es totalmente horizontal, un incremento en los niveles de producción. Y este aumento en los niveles de producción nos habla de una disminución en el desempleo, bueno, que está apuntando a llegar a un nivel de producción óptimo, es decir, utilizando toda la cantidad de trabajo disponible, o en realidad los factores de producción. Pero ¿cuándo se da esto? Se da con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, a medida que la oferta agregada se vaya verticalizando hasta tener una oferta agregada a largo plazo totalmente vertical. A ver, ¿qué más tenemos por acá? El nivel de precios se mantiene inmóvil y es lo que les comentaba al principio. ¿No? Esto se debe a que los productores a corto plazo no van a estar dispuestos a variar sus estructuras de costos o a variar los precios en el corto plazo. De repente, mientras más grande es la empresa, es mucho más difícil de que a muy corto plazo, en un tiempo
corto, ¿no? Entonces las empresas puedan readecuar toda la ingeniería de costos y básicamente el precio que ellos van a hallar para sus productos. En ese entendido, bueno, la gran diferencia, por ejemplo, con la expansión de la demanda agregada cuando interactúa con el caso clásico, que era el anterior, es que el precio no se va a mover, es justamente por la decisión que tienen los productores de no variar su producción a corto plazo. Lo único que vamos a experimentar son cambios en los niveles de producción, los cuales van a aumentar. ¿Y aumentan por qué? Porque no estamos utilizando óptimamente los factores de producción, sean estos, no sé, trabajo, capital, tecnología o las materias primas. ¿Sí? Bueno, hasta acá me parece que eh, hemos visto varios conceptos que se han tocado en más de una oportunidad en la clase, pero que quisiera, mediante este video, quede totalmente claro para ustedes. A ver, otro. Hablemos de la contracción de la demanda agregada, ¿no? Esta contracción de la demanda agregada, bueno, puede ser resultado de la variación de cualquiera de los elementos de este concepto, puede estar relacionados con impuestos, con tipos de interés, o eventualmente con los tipos de cambio, los volúmenes de gasto que tiene el Estado, ¿no? Entonces, bueno, una contracción se puede representar como un desplazamiento hacia la izquierda de la demanda agregada. Nada muy lejos o muy raro de lo que hemos venido viendo, ¿no? Que es básicamente el análisis keynesiano, que nos hablaba de esta relación inversa que existe entre el desempleo y los niveles de precio. Pero sí es claro, me imaginen, o sea, en este caso una contracción de la demanda agregada que va a generar que el nivel de precios disminuya, es decir, que la inflación baje, pero al mismo tiempo el desempleo aumente como consecuencia de la disminución en los niveles de producción. O sea, la relación inversamente proporcional entre perdón, inflación y en este caso entre desempleo, que se lo puede analizar a partir de los niveles de producción, se mantiene y esto no es nada que no hayamos visto, por ejemplo, desde lo que Keynes ha planteado y posteriormente se ha analizado, por ejemplo, con autores como el mismo Phillips, William Phillips, que en alguna oportunidad les he comentado. Bueno, vamos a poder desglosar un poquito más el siguiente módulo, digamos, de la materia. Vamos a hablar in extenso de lo que es el análisis de Phillips, ¿no? Pero bueno, resulta, por ejemplo, de un análisis que fue inicialmente planteado por Keynes. O sea, la demanda agregada va a ser este instrumento que nos va a permitir manejar de manera inversa tanto los niveles de inflación con el desempleo. Nada demasiado raro. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando se genera esta contracción de la oferta agregada? Ya hemos podido ver este concepto anteriormente. Simplemente quiero indagar un poquito más para que quede totalmente claro. Se contrae la oferta agregada, es un poco más complejo. Pensemos en que esta oferta agregada, al depender directamente de los factores de producción, pueden estar relacionados con una disminución en la cantidad de trabajo existente en la economía. Es evidentemente un proceso de crisis o fuga de capital o de repente no disponibilidad de materia prima o pensemos en un retroceso tecnológico dentro de los procesos que se implementan en una economía, en una sociedad. Entonces, esto va a generar que nuestra oferta agregada se desplace hacia la izquierda. Entonces, este problema tiene efectos complejos porque ya esta premisa de relación inversa entre lo que son los niveles de inflación y el desempleo, pues quedan totalmente anulados, ¿no? Y en ese entendido, esta, eh, esta situación acontece, ¿no? O sea, el análisis de Keynes queda totalmente invalidado y se presenta por primera vez, me acuerdo que esto también está escrito en el artículo que les había pasado la primera clase, eh, pues tanto la inflación como el desempleo pueden aumentar al mismo tiempo, como que también pueden disminuir. Entonces, esta lógica de esta inflación, que es el nombre correcto, y bueno, se encuentra situado en este punto en donde hemos podido ver un incremento en el nivel de precios, pero también una disminución en el nivel de producción, que se la puede, no sé, se la puede interpretar entre líneas como lo que sería un incremento en los niveles de desempleo. Es un fenómeno hasta ese momento no considerado por Keynes y en muchos aspectos se lo puede entender como, bueno, los años 70, el incremento en el precio del petróleo, ¿no? Que ha generado grandes niveles de desempleo, pero también grandes aumentos en el nivel de precios. Bueno, es un fenómeno que ha terminado, repito, invalidando el análisis del autor economista inglés. Ok. Son esos dos los efectos en relación a desplazamientos, ¿no? Que vamos a analizar a continuación. Entonces, bueno, lo primero, la contracción de la demanda agregada. ¿Ok? Esta es la gráfica, digamos, que hemos venido viendo. Tenemos la oferta agregada a largo plazo como
la producción potencial, es esta línea vertical, y hablemos de una demanda agregada, que es inversamente proporcional en la relación entre nivel de precios y producción, y una oferta agregada, ¿sí? Que hace referencia a un nivel de precios y un nivel de producción que van aumentando, van incrementando de manera conjunta, es decir, existe una pendiente positiva, si queremos matematizar esto. Entonces, bueno, lo primero, esta demanda agregada se contrae como consecuencia de una crisis, ¿no? Pensemos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el 85. Hemos generado un gran nivel de desempleo o de repente hemos desincentivado el consumo incrementando el nivel de impuestos o quizá hemos aumentado los tipos de interés con la idea de disminuir los niveles de inversión. Esto es algo, bueno, que se entiende puede ser de alguna manera modelado por el Estado, dado que tanto los impuestos, no sé, los tipos de cambio, de repente el gasto público o eventualmente los tipos de interés son variables que están bajo el control, son endógenas, digamos, al análisis estatal dentro de todo lo que viene a ser política fiscal. Pero, ¿cómo fuese? Modificamos cualquiera de estas variables, esto va a generar que nuestra demanda agregada se contraiga hacia la izquierda. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Inicialmente teníamos este punto de equilibrio, ¿no? Que nos dice acá el número uno. Lo siguiente, el nivel de precios disminuye. Bueno, podemos corroborar, ¿no? Se encuentra el nuevo nivel de precios acá, ustedes pueden verlo, ¿no? Pero también el nivel de producción disminuye. Bueno, disminuye el nivel de precios, aumenta el desempleo, la relación inversamente proporcional se mantiene. Pensemos de que no es nada que no hayamos visto anteriormente. El análisis keynesiano, con la contracción de esta demanda agregada, pensemos en que no ha sufrido ningún cambio trascendental. Posteriormente, al disminuir este nivel de precios, los salarios disminuyen. Pero ¿qué ocurre cuando los salarios disminuyen? Disminuye este nivel de precio, a las empresas les conviene. ¿Por qué? Porque, bueno, el salario también que está indexado al nivel de precios va a sufrir también una disminución en los montos pues, que se les paga a los trabajadores. En ese entendido, es conveniente para las empresas contratar trabajadores, dado que les resulta más barato, ¿no? Entonces, por eso favorece a las empresas. Contratan más trabajadores y esto automáticamente, ¿no? Va a generar que la oferta agregada al contratar más trabajadores se expanda. Ustedes pueden ver acá la expansión de la oferta agregada. ¿La idea cuál es? Es volver al nivel inicial de producción y eso evidentemente es lo que ocurre. Teníamos inicialmente acá la producción, se expande la oferta agregada, volvemos a la producción inicial, pero lo que ocurre, digamos que en el largo plazo, es en el corto plazo, sí, o sea, baja el nivel de precios y disminuye la producción, pero en el largo plazo, pensemos que después de la expansión de la oferta agregada, la producción vuelve a su lugar, es decir, volvemos a la producción potencial utilizando óptimamente todos los factores de producción, pero lo que sí debe ocurrir o analizarse o tomarse muy en cuenta es que los precios disminuyen más de lo que habían disminuido después de la contracción de la oferta agregada, de la demanda agregada, como consecuencia de esta expansión de la oferta agregada, ¿no? O sea, tenemos un nivel de precios menor, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver cómo la deflación tampoco es un efecto del todo favorable para la economía, en el entendido que una disminución de los precios va a generar una disminución en los ingresos de las empresas y por último esto va a tener efectos directos en lo que es contratación de personas, lo cual va a incrementar los niveles de desempleo y bueno, las empresas ya no tienen dinero para contratar a las personas ya no van a tener dinero en un, en un, en una, en un número, de repente van a estar cesantes, esto va a reducir también el consumo que tengan de los productos que se generan en esta sociedad y esto, bueno, genera también una desaveniencia económica, ¿no? Porque, bueno, esta disminución en el nivel de precios va a reducir la cantidad de contrataciones y a las personas no tener trabajo tampoco van a poder comprar bienes y servicios de las empresas. O sea, el problema económico está latente como consecuencia también de la disminución de este nivel de precios. ¿Ok? Perfecto. Esto en lo que respecta a la contracción de la demanda agregada. Veamos el otro elemento. Ahora, ¿qué ocurre cuando la oferta agregada, en este caso, es la que se contrae? Entonces, bueno, podemos ver acá, es exactamente el mismo gráfico. Entonces, número uno, nuestra oferta agregada se contrae como consecuencia de, pensemos, gente que no quiere salir a trabajar, ¿ya? O de repente no puede salir a trabajar, ha perdido, eh, el ejemplo de la pandemia que vamos a utilizar en el curso. No, tiene miedo a salir y contagiarse y simplemente está en su casa. O de repente podría ser capital que, en este caso, sale abruptamente del país o procesos tecnológicos que no se están implementando.
o la no existencia de materia prima que nos va a permitir de alguna forma producir más bienes y servicios. O sea, todas estas cosas van a incidir negativamente en lo que es la oferta agregada a largo plazo. El incremento de impuestos, y lo vamos a ver ahora, podría tener también efectos negativos, en este caso, que permitan contraer a la oferta agregada como tal. Pero bueno, analicemos. Entonces, la oferta agregada se contrae como consecuencia de una crisis que puede devenir de la disminución en relación a cualquiera de los factores de producción. El nivel de precios aumenta, pero los volúmenes de producción disminuyen. Y sí, podemos ver en este nuevo punto que el nivel de precios aumentó, fíjense, en relación al precio sub 1, pero la producción también disminuye. Pueden corroborar cómo en este punto tenemos un nivel de producción menor al de la producción potencial analizada de manera inicial, ¿no? Surge este concepto tan complejo conocido como estanflación en este punto, ¿no? Entonces la economía se estanca, produce menos, pero se genera una inflación en el nivel de precios. Se produce menos. Y, bueno, es justo lo que les comentaba hace un rato. Al generarse menor producción, ese efecto directo se puede leer entre líneas lo que ocurre con el nivel de empleo. Eso quiere decir que el nivel de empleo ha disminuido, ¿no? Por lo tanto, el nivel de producción también ha bajado. Existe un incremento en el desempleo, pero también existe un incremento en el nivel de precios, lo cual está referido a un proceso que no ha sido considerado por Keynes, y es por esto que la inflación de la década de los 70 del siglo anterior ha sido probablemente este fenómeno que ha tirado por la borda el análisis keynesiano. Es decir, la demanda agregada ya no tenía ningún sentido, o el análisis que permitía modelar tanto inflación como desempleo como variables dicotómicas dejó de ser representativo pues ante la existencia de este fenómeno, ¿no? Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? La primera es, dado el nivel de desempleo de los trabajadores, pensemos en que estos estarán dispuestos a trabajar por cualquier salario. Por lo tanto, sin hacer nada, podría darse el caso en que la oferta agregada vuelva a su lugar. Vamos a incrementar el nivel de producción. ¿Por qué? Porque vamos a contratar más personas. La gente que está desempleada va a estar dispuesta a, bueno, trabajar por un salario menor, ¿no? Dado que lo va a necesitar, y la oferta agregada terminaría volviendo al punto inicial, es decir, a esta línea directamente proporcional que, bueno, está representada con el color negro. Ese sería, digamos, el panorama optimista. Sin embargo, existe otra opción. Dependiendo qué tanto tiempo se mantenga esta contracción de la oferta agregada, muchas veces el gobierno va a intervenir sobre la variable que puede controlar, que en este caso es la demanda agregada, a través de, no sé, incremento en los niveles de consumo a través de la disminución en los impuestos, o de repente podríamos incentivar la inversión bajando los tipos de interés, manejar el gasto público o el sector externo a través, por ejemplo, de lo que es el tipo de cambio, o de alguna manera subvencionar lo que serían las exportaciones. Esto nos permitiría, uno, que sería la intervención del gobierno, y a la larga la expansión de la demanda agregada, que la producción vuelva a su lugar. Y es correcto, ustedes pueden ver que la producción estando inicialmente acá, ha vuelto al lugar original, es decir, estamos produciendo dentro de nuestras capacidades, es decir, la producción nominal está nuevamente en su lugar, pero esto tiene un pequeño problema con el nivel de precios. El nivel de precios se incrementó considerablemente y lo que se ha generado es un proceso inflacionario, ¿no? Entonces, en el caso optimista, les decía, lo mejor sería esperar un poco y bueno, dado que la gente va a necesitar trabajar, la oferta agregada va a volver a su lugar. Pero esto no siempre ocurre, o dependiendo de la velocidad de ajuste que tengan las economías, esto podría demorar un poco más de tiempo. Si ese fuese el caso, el gobierno tendría que intervenir a través de la demanda agregada, que es la variable que sobre ellos pueden incidir, pueden generar algún tipo de control a través de impuestos y, bueno, otras variables, la expandimos, vamos a volver a producir bajo los niveles de producción óptimos, utilizando óptimamente los factores de producción, pero esto indefectiblemente genera incremento en los niveles de precio. Entonces, bueno, a corto plazo el nivel de precios aumenta y los volúmenes de producción disminuyen, que es, bueno, la estanflación que se encontraría en este punto. El nivel de precios aumenta, la producción disminuye, el desempleo aumenta también. Y a largo plazo, pensemos, ¿no?, que todo podría volver a la normalidad siempre y cuando la oferta agregada vuelva a su lugar. Podríamos forzar la normalidad en caso extremo, expandiendo la demanda agregada, y bueno, esto nos permitía volver al nuevo, al original nivel de producción,
pero el nivel de precios estaría muy por encima de. Perfecto, entonces este es otro caso de variaciones que se podrían generar en el análisis de oferta agregada y demanda agregada. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esto yo quería darles como tarea, sé que están estudiando, entonces prefiero un poquito indagar al respecto. De hecho, en algún momento les había hablado de lo que es pues la economía de la oferta, que también se lo conoce como la economía vudú. Ustedes pueden indagar un poquito al respecto, se encuentra en la página 112 y 114 de nuestro libro Dornbusch. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la economía de la oferta? Uno, que mucha gente, bueno, en realidad muchos economistas piensan que en realidad los impuestos terminan generando más problemas bueno, beneficios dentro de una economía. Esto cuando hablamos, por ejemplo, desde la perspectiva un poco más privada, aquella que abroga por la no existencia de lo que sería la intervención del Estado. Y mientras menos intervenga, mientras menos impuestos te cobre, es mejor. Pero bueno, una vez que ya están los impuestos, existen ciertos fenómenos que son dignos de analizar. Entonces, imaginemos que esta línea de color fucsia, la oferta agregada inicial y la demanda agregada inicial que se encuentra acá, ¿no? Son los puntos de partida. A ver, vamos a optar por una lógica de disminución en el tipo de impuestos. Esto está demostrado en el texto. Van a poder corroborar cómo en la praxis una disminución en el tipo impositivo genera dos efectos. Sí, evidentemente, logra que la oferta agregada se expanda, ¿no? La oferta agregada a largo plazo se expande, crece más de lo normal, existen más puestos de trabajo, existe más disponibilidad para trabajar, dado que existen más recursos también por parte de las empresas para contratar personas, van a haber más personas dispuestas a trabajar, va a haber, no sé, mayor implementación de mejoras tecnológicas dentro de los procesos, va a haber de repente más funcionamiento de lo que son activos de capital dentro de los procesos productivos, bueno, en líneas generales, podemos experimentar una expansión en lo que es nuestra oferta agregada a largo plazo. Pero eso no es lo único. Pueden ver que el incremento es bastante modesto de la oferta agregada como consecuencia de la disminución de los impuestos. Lo llamativo está justamente en lo que ocurre con la demanda agregada, dado que la expansión que experimenta la demanda agregada, ¿no? Como consecuencia, por ejemplo, una disminución de los impuestos es totalmente desproporcional y mucho mayor a lo que ocurre pues con la expansión de la oferta agregada. O sea, si a fin de cuentas analizamos y nos situamos en el punto de equilibrio final, podemos ver cómo en este nuevo punto de equilibrio, el equilibrio sub 2 que resulta de la relación entre la nueva demanda agregada después de la expansión de la demanda agregada como consecuencia de la disminución de los impuestos y la nueva oferta agregada a largo plazo como consecuencia de la disminución de los impuestos, encontramos este punto de equilibrio. A ver, comparemos proporcionalmente qué es lo que ocurre con los niveles de producción. Han aumentado, mas no han aumentado en la proporción que ha aumentado en el nivel de precios. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque normalmente lo que ocurre cuando, a ver, disminuyen los impuestos, ¿no? Esto genera desequilibrios en la economía porque al final lo que ocurre es también que aumentan en mayor proporción los niveles o el nivel de precios. Esto cuando se lo compara con el aumento que es bastante marginal que experimenta, digamos, el nivel de producción. Entonces, son variables que hay que manejar con mucho cuidado, ¿no? Y son discursos con los que también hay que cuidarse bastante. O sea, esta economía vudú, esta economía de la oferta está documentado, ¿no? No únicamente por libros, ustedes busquen economía vudú en Google y van a ver N casos de experiencias en países, bueno, que como consecuencia de la disminución de impuestos han tenido procesos inflacionarios, ¿no? En donde los niveles de precio han crecido demasiado como resultado de una sobreexpansión de la demanda agregada y una muy modesta expansión de la oferta agregada. O sea, al final, pensemos en que el remedio terminó siendo más complejo que la enfermedad y bueno, esto terminó generando serios problemas en la economía. A ver, he generado aquí algún punteo de algunos conceptos importantes dentro de lo que es el concepto este de la economía de la oferta o economía vudú. Uno, un grupo de economistas considera que bajar los impuestos termina incrementando la recaudación una vez, en vez de disminuirla. Ok, perfecto. Siguiente, la disminución impositiva termina sobreexpandiendo la demanda agregada y expandiendo apenas la oferta agregada, ¿no? El PIB potencial, la producción potencial, apenas si se expande cuando se lo compara con la expansión desproporcionada que experimenta la demanda agregada. Los problemas de déficit fiscal. ¿Qué ocurre? Dado que la recaudación disminuye, es decir, el valor de T es menor, aquí estamos hablando del presupuesto público,
pero los gastos y transferencias se mantienen constantes, entonces esto genera mucho más problema porque, bueno, aquí el valor de P, el déficit, siempre va a ser positivo y va a ser con números cada vez mayores, ¿no? Y esto es el resultado de que al existir menos recaudación impositiva y no haber variado, por ejemplo, los niveles de gasto ni las transferencias generadas, pues tanto a los consumidores como a los vendedores, entonces el déficit dentro del presupuesto público termina acentuándose mucho más y esto complejiza la situación, ¿no? A ver, por un lado. Por otro, la recaudación fiscal, bueno, disminuye, el déficit público aumenta, ya les decía por qué, los gastos no han cambiado, las transferencias tampoco, y los precios suben considerablemente. Este incremento en los precios es resultado de la sobreexpansión de la demanda agregada. La economía de la oferta funciona bien a corto plazo. Sin embargo, en un periodo de tiempo mayor, los niveles de inflación suben considerablemente, ¿no? Entonces, pasado un tiempo, es esta expansión de la demanda agregada lo que genera estos niveles de inflación que a veces no se pueden controlar y, bueno, generan desequilibrios serios, crisis económicas en las distintas sociedades. Y bueno, entonces, ¿qué ocurre? Si queremos aplicar, ¿no? Porque yo creo que un salvoconducto para lo que vendría a ser pues la economía vudú o la economía de la oferta, es que en caso de que nosotros queramos aplicar esta lógica de la reducción impositiva para evitar, por ejemplo, lo que son los incrementos en los niveles de precio, lo primero que hay que hacer es generar una disminución en el gasto público, ¿no? Y por otro lado, en las transferencias que te genere el nivel central, es decir, tanto subsidios como subvenciones deberían disminuir proporcionalmente no sé, a la disminución del tipo de impuestos, cuestión de que el problema como tal de la economía vudú no termine afectando la relación existente entre oferta y demanda agregada. Y de repente el nivel de precios no termine aumentando más de lo que debería. Es decir, a ver, capitalizando la idea, disminuimos impuestos, ok, pero en esta proporción que vamos a disminuir impuestos, también disminuiremos los niveles de gasto por parte del Estado y disminuiremos los niveles de transferencia. Esto no va a permitir que el efecto recrudezca sobre el incremento en el nivel de precios o que la demanda agregada se termine sobreexpandiendo, que sabemos que se va a dar en un tiempo de plazo mayor, pero aún así el proceso inflacionario es uno de los grandes problemas que tenemos como resultado de la implementación de esta economía de la oferta. ¿Ok? Aquí les voy a dejar un par de problemas para que ustedes un poco los analicen en la casa, ¿ya? Obviamente por temas de tiempo no los voy a responder ahora, pero sí los dejo abiertos para que ustedes también un poquito, les decía, reflexionen y bueno, puedan revisar un poco el conocimiento que tienen y la consolidación de algunos conceptos que ustedes bueno, que han tenido a lo largo pues por lo menos de este temita, ¿no? Que está relacionado con la oferta y la demanda agregada. Último tema de este primer módulo, bueno, que está abocado a la materia de macroeconomía. Entonces, uno, ¿qué describen las curvas de la oferta y la demanda agregada? Piensen, ¿no? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos interpretar tanto la curva de la oferta como la demanda agregada? Dos, explique por qué la curva clásica de la oferta es vertical. ¿Existe pleno empleo en la mano de obra en el caso clásico? Es decir, este concepto de el desempleo se lo podría replicar cuando hablamos a largo plazo dentro del paraguas clásico o no. ¿Y por qué la oferta es vertical? Aquí algo tiene que ver el nivel de precios, que no importa cuánto cambie, la producción no va a variar. La disponibilidad, recuerden, de los factores de producción. Tres, ¿en qué difiere la curva keynesiana de la oferta agregada de la curva clásica? En el entendido que la curva clásica es vertical y la keynesiana es horizontal. ¿No? Una de estas especificaciones es más apropiada que la otra. ¿Cuál es mejor? Ahí hagan uso del análisis de temporalidad. Explique, teniendo mucho cuidado en señalar los marcos temporales que convengan a su respuesta. O sea, claramente aquí el tema del tiempo y la inclinación que tiene cada una de estas curvas a largo y a corto plazo, yo creo que es uno de los keys para abordar esta pregunta. ¿Ok? Siguiente, el modelo de la oferta y la demanda agregada se ve y suenan muy bien y hasta cierto punto parecidos al ordinario modelo de oferta y demanda microeconómico que hemos visto hasta el hastío en la materia anterior, microeconomía. Entonces, la pregunta, a ver, ¿guardan relación realmente estos modelos, la oferta y demanda microeconómica, con la oferta agregada y demanda agregada macroeconómica? Y en caso de guardar, ¿cuáles son los puntos de coincidencia entre estos cuatro conceptos? Está bueno, ahí nos va a permitir abordar, ¿no? La relación que nosotros tenemos con microeconomía a partir del análisis de estos dos conceptos nuevos para nosotros, oferta agregada y demanda agregada, me refiero. Cinco, ¿existe una forma más compleja de explicar la relación inversamente proporcional para la demanda agregada? Pregunto, ¿será que acá algo
tiene que ver el salario real de las personas, ¿ah? Que cuando el nivel de precios aumenta, o sea, existe acá algo con los niveles de producción. A ver, ahí los dejo un poquito reflexionando también con apuntes que hemos podido utilizar o hemos podido generar en clases, lo hemos discutido también. Entonces, más allá de esta relación inversamente proporcional que está dictada por, no sé, la ley de la demanda decreciente, que cuando los precios aumentan, la cantidad disminuye, que es válido para la demanda agregada también. Se lo puede entender. Obviamente, el nivel de precio es mayor, la gente tiende a consumir menos. Pero existe una explicación algo más compleja que podamos nosotros relacionar, por ejemplo, con la demanda agregada. De repente, no sé, podríamos involucrar acá todo lo que está relacionado con, no sé, quizás la oferta de saldos reales. ¿Será que algo tiene que ver acá los saldos reales, los tipos de interés? Algo hemos hablado del modelo del mercado financiero, en este caso del mercado de dinero, del modelo LM. ¿Se animan a dar una explicación un poco más completa de lo que ocurre con la demanda agregada y la relación inversamente proporcional entre el nivel de precio y producción? Y otro, existe una forma más compleja de explicar la relación directamente proporcional de la oferta agregada. O sea, al igual que con la demanda agregada, sabemos que el productor produce más cuando el nivel de precios es mayor por un tema simple de rentabilidad. Mientras más sube el precio, él ve mayor oportunidad, por lo tanto produce más. Sin embargo, esto lo hemos analizado en clase también. Lo hemos analizado antes de la demanda agregada. ¿Cuál podría ser una explicación algo más compleja para interpretar lo que ocurre con la oferta agregada? Y aquí sí, bueno, debo aclarar, de repente sí podríamos analizar que este incremento en el nivel de precios, sí, va a generar un efecto directo en lo que serían los salarios reales de las personas. De repente a las empresas les va a resultar más barato contratar gente y qué es lo que pasa con los niveles de producción. Aumentan a la par, aumentan en la misma relación, aumentan al mismo tiempo que el nivel de precios también aumenta. Entonces, bueno, estas 6 preguntas se las quiero dejar, ¿sí? Esperando que les permita también repasar algunos conceptos para la clase del día martes. Y bueno, básicamente les recomiendo mucho ver ejercicios de Okun, ver ejercicios también hemos visto algunos ejercicios relacionados con la matriz, ejercicios de contabilidad, también en esta parte de oferta agregada. Recuerden, para disminuir los niveles de producción, hemos visto que tenemos que cambiar el nivel de precios, ¿no? En este caso, subir el nivel de precios cuando el nivel de producción es mayor y bajar el nivel de precios cuando el nivel de producción es menor al previsto, es decir, a la producción potencial. Son ejercicios que tenemos y que también los tenemos en fórmula y los tienen que revisar conceptualmente, estén preparados, analíticamente, gráficamente también estén preparados. Entonces, bueno, básicamente eso. Les deseo mucho éxito. Ya, y bueno, cualquier cosa estamos atentos. Voy a enviar algunos lineamientos hasta el día de mañana en la noche en relación a cómo vamos a dividir los grupos para el examen. Y bueno, espero que realmente este fin de semana lo aprovechen bastante para repasar sus conceptos y sobre todo preparar el examen del día martes. ¿Ok? Bueno, esperando que estén muy bien, yo aprovecho en despedirme. ¿Sí?